Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. El próximo sábado 19 estaremos celebrando a San José. Es por eso que el día de hoy tenemos un especial dedicado a quien fuera el Padre terrenal de Jesucristo. Y desde luego, de manera anticipada felicitamos a todas las personas, parroquias y comunidades que llevan el nombre de José. Y por supuesto, también enviamos una felicitación anticipada a nuestro querido Padre José. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes en este día en el que ya desde ahora quiero enviar una gran felicitación a todas las personas que llevan el nombre de José, Josefina, a las comunidades parroquiales que también tienen como santo titular a San José y a la comunidad de los padres josefinos que se encuentran en distintas partes de nuestro país y también del mundo entero. Y precisamente por ser día de San José, también tomamos en cuenta a los carpinteros, porque recordamos que de acuerdo a la tradición, San José tenía este noble oficio del cual todos nos vemos beneficiados, porque estoy seguro que aunque usted no haya visto nunca el rostro de la persona que hizo su mesa, sus sillas, el ropero, el closet, el banquito y tantas cosas de madera que hay en la casa, como los cuadros, los ganchos para la ropa y muchas cosas más, gracias a unas manos de un carpintero, desconocido o conocido, tiene usted estos beneficios. Hoy precisamente vamos a dedicar este programa para hablar de San José. Y para platicar sabroso de este tema, le quiero dar la bienvenida a David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Como siempre, encantado de participar con usted en este programa y, por supuesto, también de saludar a los queridos amigos del auditorio. También quiero dar la bienvenida a Sergio Enríquez, productor de este programa, y a quien está en los controles, Iván Lascano Rodríguez. Y bueno, vamos parte por parte, David, si me lo permites, para entender quién fue José. El primer José al que se refiere la Sagrada Escritura es un José en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que el origen a nivel humano del pueblo de Israel va a ser Abraham. Abraham va a tener un hijo llamado Isaac. Isaac va a tener un hijo llamado Jacob. Y Jacob va a tener 12 hijos, pero va a tener especial predilección por 2 de ellos. El más pequeñito, Benjamín. Porque, pues lamentablemente, este pequeñito nace cuando su madre muere. Qué hermoso momento a nivel de enseñanza que una madre pierda la vida con tal de que nazca un pequeñito. Y precisamente por este nombre Benjamín se acostumbra a darle al más pequeño de cada familia el nombre de Benjamín. Pero antes de que naciera Benjamín, también esta otra mujer, Raquel, la que murió y la gran amada por Jacob, tuvo otro hijo que se llamó José y a quien Jacob también quiso tanto, que le obsequió una vestimenta muy particular que ocasionó que sus hermanos se llenaran de envidia. De hecho, hay un musical que compuso, que escribió también el mismo compositor que hizo Jesucristo Superestrella y que se llama José el Soñador. Y esto nos habla de qué hacía este José. Fíjense, amigos, que este muchachito José, cuando creció, tenía sueños que Dios le permitía tener, y en una ocasión soñó que unas espigas se inclinaban ante una espiga mayor, y que también unas estrellas se inclinaban ante otra estrella mayor,
Y los hermanos inmediatamente entendieron, eso significa que nos vamos a tener que inclinar ante ti, ¡ay, no lo queremos! Y por esta razón los hermanos se llenaron de envidia en contra de José, y tan llenos de envidia estaban que decidieron matarlo. Y un día que todos estaban ahí cuidando a sus animales, y estaba también José con ellos, dijeron, ahorita que no está nuestro papá, vamos a matarlo, y vamos a decirle a nuestro papá que las fieras acabaron con su vida. Bueno, estaban en esa cuando el hermano mayor de todos, llamado Rubén, les dijo, no. Rubén tenía la intención de salvar al muchacho y dijo, miren, mejor vamos a meterlo adentro de este pozo y después vemos qué hacemos con él. Y mientras estaban en aquel pensamiento, pasaron unos comerciantes que iban a Egipto y entonces los hermanos dijeron, vamos a venderlo. Y de esta manera nos deshacemos de este hermano tan molesto. Así lo hicieron, le quitaron parte de la ropa, la llenaron con sangre de un animal y después fueron con su papá a decirle, papá, fíjate que una bestia terminó con la vida de tu querido hijo. El pobre Jacob evidentemente se quedó lleno de tristeza, de amargura, por la muerte de su hijo tan querido, y los hermanos pensaron que jamás verían a este hombre llamado José. Pero Dios tenía planes para este muchachito. ¿Por qué Dios había permitido que lo vendieran? Porque las cosas cambiarían y en el futuro pasaría algo. Aquí sucede algo que nos puede pasar a nosotros en algunas situaciones, que nos pasa algo que de repente lo consideramos malo, algo negativo, y con el paso del tiempo decimos, caray, esto era para recibir una bendición, como por ejemplo aquella muchacha que de repente rompe con un novio al que quería tanto y sufre mucho por la ruptura, y después pasa el tiempo y se da cuenta que aquel muchacho era un mal viviente, no era una persona honesta, y después se enamora de alguien que sí es el amor de su vida y dice, qué bueno que pasó esto antes para que viniera esto que vendría después. ¿Qué pasó con José? Pues continúo yo hablando un poquito porque aunque David se sabe la historia, no la conoce tan a fondo como un servidor. José va a llegar a Egipto, y cuando llega a Egipto lo compra una persona muy importante que lo lleva a su casa, y gracias a esta persona, después de algunas vicisitudes, llega a convertirse en el ayudante del faraón. Fíjense, de haber sido un esclavo, de haber sido vendido, se convierte en el que le maneja todos los asuntos económicos al faraón, y nada menos el encargado de todos los alimentos para el pueblo de Egipto. Bajo esas circunstancias, allá donde vivía Jacob, donde vivían aquellos malandros hermanos que lo vendieron, viene un tiempo de sequía. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hermanos? Pues viajar a Egipto. Y en estas circunstancias llegan y no reconocen a José como el encargado de los alimentos. Él sí los reconoce y les da la comida necesaria, pero les dice, tienen que traerme a su papá. Claro, José para esto les pone una trampa, y para que no dejen de regresar con su papá, les dice, si no me traen a su papá, no voy a hacer que este hijo, el más pequeño de todos, Benjamín, regrese con ustedes. Es decir, José se queda con Benjamín, no le permite que regrese con su papá y con los hermanos, y Jacob, que ya no quería viajar porque consideraba que estaba ancianito y además estaba muy triste como para viajar, dice, no es posible, ya se me había muerto José y además ahora voy a perder a mi hijo Benjamín para siempre, no, lo quiero recuperar. Y de esta manera Jacob camina hacia Egipto con sus demás hijos, y estando allá todos reconocen a José, y colorín colorado, esta parte de la historia termina, porque así es como se reúnen los hermanos. Fíjense, José se convierte en alguien tan ejemplar para el pueblo judío porque no solamente fue amado por su padre, perdonó a sus hermanos, llegó a tener un papel tan importante que muchos judíos, con el paso del tiempo, ponían a sus hijos también el nombre de José.
Porque usted, amigo, amiga que me escucha, a la hora que le puso el nombre a sus hijos, seguramente se lo puso porque admiraba a alguna persona, quizás algún familiar, algún antepasado, algún artista, incluso algún personaje de novela. Y bueno, los judíos también utilizaban nombres de personajes ejemplares para ponerles a sus hijos. Y este va a ser el caso de los papás de San José. Precisamente cuando nace ese pequeñito que no sabe que va a ser elegido para ser el Padre de Cristo, sus papás van a decirle, ¿qué nombre le ponemos a este niño? Y le van a poner, fíjese, al que Dios engrandece. Eso significa José, al que Dios engrandece. Porque ¿qué hizo Dios con aquel José, el hijo de Jacob? Como lo decían sus sueños, lo engrandeció ante sus hermanos. Y a José, Padre de Cristo, lo va a engrandecer también. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a San José. Nuevamente, si usted está sintonizando apenas el programa, pues muchas felicidades, se lleva el nombre de José. En el primer segmento estuvimos hablando de dónde viene el nombre de José, que decíamos significa al que Dios engrandece. Y bueno, imagínense lo que significa que Dios haya elegido a un hombre para que tuviera el papel de padre de Jesucristo. Y bueno, David no es padre de familia, todavía no tiene esta oportunidad, pero David, cuando ha viajado conmigo a Israel, o mejor dicho, cuando yo he viajado con él, ha estado conviviendo con una gran cantidad de judíos que son padres de familia, en los cuales podíamos ver lo que hacía José con el niño Jesús. A ver, platícanos un poquito, ¿qué es lo que ves cuando viajas, David? Pues algo de lo que más me llama la atención, padre, es en primera instancia que la familia judía es verdaderamente el núcleo más importante de este pueblo. La familia tiene un peso súper importante, la mamá y el papá. Siempre el papá se ve como la figura protectora, proveedora, la que da fuerza, la que guía al niño. Incluso él es el encargado de enseñar los valores, la fuerza del trabajo, de instruirlo en el camino de la vida desde la niñez hasta que el niño se empieza a ser ya adolescente y pasa a formar parte de la vida, digamos, adulta, que es a los 13 años, cuando se celebra el conocido Bar Mitzvah, que es una especie de primera comunión, y hasta ese momento, en todo momento ha sido acompañado por el papá, por el padre de familia, que es el pilar fundamental. Y a partir de ese momento, el niño ahora ya se hace hombre.
Ya tiene todos los elementos y la obligación de empezar a crecer en la fe y darle sentido al trabajo que ha hecho su padre carnal hasta ese momento. Incluso en las celebraciones de la Pascua judía, padre, desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, el niño más pequeño de la casa pregunta al hombre más grande de la misma: ¿qué tiene de diferente esta noche con el resto de las noches del año para celebrar la Pascua? Y entonces aquí es donde se convierte nuevamente el hombre mayor, el hombre anciano, el que transmite absolutamente todos los conocimientos, toda la formación y todos los valores a este pequeño integrante de la familia. Así es, amigos, y ahora yo se los voy a ir desglosando poco a poquito. Miren, en una casa judía, la mujer no puede salir a trabajar. En una casa, todo lo que se come, todo lo que se viste, todo lo que se usa, ¿sabe quién lo obtiene? El papá. La mamá tiene el encargo de educar a los hijos. Es decir, para ella, su ocupación no es proveer. Fíjese, y quiero subrayar esta palabra. No es proveer lo material, no es proveer la comida en cuanto a ir a cosechar o esto, sino especialmente es educar al niño. Y es maravilloso porque de esta manera la mamá dice: ah, caray, no me tengo que ocupar de otra cosa sino de estar al pendiente de los niños, que no les falte afecto, que no les falte cierta corrección, que no les falte medicamento, aquello. Pero el que sale a conseguir el alimento, el que, como se dice popularmente, se gana la vida, el proveedor, es el papá. Todo recae en la figura masculina. ¿Cómo le hace el papá? Será su asunto, si es sembrador, si es cultivador, si es pastor, etc. Por eso en la Sagrada Escritura hablamos de pastorcitos, hablamos de pescadores, no hablamos de pescadoras, no hablamos de pastorcitas, no hablamos de sembradoras. Si acaso podemos hablar de repente de gente que cosecha, pero especialmente el hombre es el sustento. Y aquí entonces empiezo a hacer yo el primer elemento de si la Biblia habla poquito o no habla poquito de San José. ¿Cuánto tiempo vivió Cristo en nuestra tierra? Bueno, 33 años. De ese tiempo, ¿cuántos días? Fíjese, multiplicando cada año por 365 días, ¿cuántos días José tuvo que trabajar para alimentar, para vestir, para darle a Jesús todo lo necesario? Ay, es que la Biblia no habla de eso. No, pero se entiende. Seguramente, a lo mejor hay libros que no hablan de mi papá, por ejemplo, o del suyo que usted me está escuchando. Ningún libro quizás hable de su papá. Pero usted dirá, ¿y por eso mi papá no fue importante? Ah, caray. Desde que nací hasta que a lo mejor empecé a trabajar, ese papá fue el encargado de alimentarme, de vestirme y muchas otras cosas más, y también de apoyar a mi mamá. Porque hay algo muy importante en las familias judías, como decía David. La mujer siente apoyo, fortaleza, cuidado, gracias a un hombre. Por esta razón, en la Sagrada Escritura, las viudas eran consideradas las mujeres más tristes y más desgraciadas. Y usted diría, oiga, ¿por qué? Porque estas mujeres no tenían quien las quisiera, es decir, que les manifestara el apoyo, el amor, la alegría y muchas otras cosas más. Porque usted de repente se imaginará a la Virgen María como una escultura, como una estatua así toda tiesa. No, la Virgen María también necesitaba alguien que le dijera, María, vamos a caminar, María, qué bien hiciste la comida, María, te veo un poco cansada, déjame ayudarte, María, vamos a quitarnos un poquito lo aburrido, María, mira lo que te hice con mis manos. Y esto es lo que daba precisamente una vida maravillosa al hogar entre María y José, que era lo que Cristo veía cada día. Ahora, otra cosa que mencionaba, queridos amigos, David, es que el hombre es el que educa al niño en la fe. A mí me maravilla cuando voy a Jerusalén y es el Shabbat, ver a los hombres judíos vestidos como judíos, con las vestimentas judías, con su sombrerito, etc., pero a un lado tomado de la manita,
al niño vestido como el papá, siguiendo los pasos del papá, con los rizos del papá y orgulloso del papá. Me encanta ver estos cuadros porque el niño dice, quiero ser como mi papá. ¿Qué significa? Mi papá es mi modelo, estoy orgulloso de él. Y llega uno al Muro de los Lamentos, a este lugar tan sagrado para los judíos, y ve a los chiquillos que están haciendo oración con el papá. Pero fíjense, me ha tocado muchas veces observando, está el papá haciendo su oración, moviéndose como se acostumbran, y el chiquillo que está a un lado está haciendo lo mismo, pero de repente voltea a ver al papá para ver si lo está haciendo igual que él. Y entonces uno dice, qué maravilla que el niño, como decía aquel topollillo, quiero ser como mi papá. De tal manera que, ¿quién enseña al niño a leer la Biblia? El papá. ¿Quién enseña al niño a sostener la Biblia? El papá. ¿Quién enseña al niño a ir a la sinagoga? El papá. ¿Quién enseña al niño a respetar el sábado? El papá. ¿Quién enseña al niño por qué celebran la Pascua? El papá. ¿Quién enseña al niño el ritual de esto y de aquello? El papá. Bueno, ahora dígame usted, Cristo, ¿de quién aprendió las oraciones judías? Cristo, ¿de quién aprendió los salmos? Cristo, ¿de quién aprendió a tomar la Sagrada Escritura? Cristo, ¿de quién aprendió a ir al templo y tenerle respeto? ¿Quién de Cristo aprendió a ir cada año a Jerusalén en peregrinación? Cristo, ¿de quién aprendió a atender, a cuidar a su madre? Evidentemente, del papá. Así que ya es una cosa increíble, ¿no? Ahora, vamos a otro punto de vista que ahora ha cambiado. Porque tú, David, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues a organizar precisamente peregrinaciones a la Tierra Santa. Y yo te voy a preguntar, ¿tu papá se dedicaba a eso? No. ¿Esto qué significa? Que las cosas han cambiado. Han ¿no? cambiado, por supuesto. ¿Por qué antes qué era? Pues porque antes se acostumbraba a seguir el oficio, la profesión de los papás, y ahora se acostumbra a tomar diferentes caminos. Así es, de hecho, incluso se hablaba de familias de arquitectos, familias de pintores, familias de esto, de generación en generación se iba transmitiendo algo. Por esta razón, fíjense, amigos, que en la Sagrada Escritura no se menciona que Jesucristo era carpintero. Se dice el hijo del carpintero. Pero ¿por qué en las pinturas y por qué en la tradición se menciona que Cristo tenía este oficio? Pues vamos simplemente a leer otros textos. Se dice Juan y su hermano Santiago estaban en la barca con su papá que era pescador. Es decir, el papá era pescador y los hijos pescadores. Efectivamente. Esto nos indica nuevamente la importancia del papá. ¿Quién le enseñaba un oficio a los hijos? El papá. De tal manera que, ¿cómo es que Cristo aprende a tomar la madera, aprende a tomar la sierra, aprende a tomar el martillo, aprende a hacer un ensamble de piezas, etcétera? Porque ¿cuántas horas estuvo Cristo con el papá? ¿Y de qué estuvo alimentando Cristo a la Virgen María cuando murió San José? Tenía un oficio. Y Cristo estaba totalmente orgulloso del oficio de su padre y totalmente orgulloso del oficio que él estaba realizando. Cuando nosotros, amigos, no tenemos esta reflexión a nivel antropológico, antro significa hombre, esta reflexión sobre el hombre, cómo se desarrolla en la familia, lo que hace, sus lazos, etcétera, pues no valoramos tanto la figura de San José. Y por esto, a propósito, al regreso del corte, vamos a escuchar un cuento que escribí en honor de San José. Pero ahorita, ¿a dónde vamos, David? Pues a una breve pausa, pero regresamos enseguida, amigos, no le cambien. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7.
Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y bueno, yo te invito a que antes de continuar el programa le agradezcas a tu papá todo lo que él hizo por ti en cuestión de mantenimiento, de guía, de educación. Y seguramente ya no fuiste lo que fue tu papá porque las cosas han cambiado. Es cierto que en tiempo de los griegos, de los romanos, ya se habían inventado las escuelas, pero la gente que tenía solamente ciertos recursos era capaz de mandar a sus hijos a la escuela, que estudiaran otra cosa distinta a lo que se había vivido en el hogar. Pero la mayoría de la gente nacía en una familia de campesinos, eran campesinos. Nacían en una familia de pastores, eran pastores. Nacían en una familia donde se tejían redes, a eso se dedicaban. Se aprendía un oficio, ¿dónde? En la casa, no en la escuela. Y se aprendía no solamente el oficio, sino también los valores, la religión, el respeto, por supuesto, y muchas otras cosas más. Y por eso estoy subrayando esto para entender el hombre Jesucristo que llegó a ser fue en gran parte, sin hacer a un lado la educación de su madre, fue en gran parte en fortaleza, en conocimiento, en habilidades, en todo, gracias a su papá San José. Pero vamos en este momento a escuchar este cuento. ¿Tú cómo te imaginas el taller de San José? A ver. Pues me lo imagino lleno de madera, de herramienta, con clavos, quizás con Jesús de pronto ahí tratando de agarrar un martillo y pegarle a los clavos, con muchos muebles quizás fabricados para venderlos. Bueno, ahora imagínate ese taller, pero imagínatelo con distintas edades de Jesús. Bueno, un Jesús que ya está trabajando como adulto, Ajá. Un Jesús como adolescente y un Jesús como niño. A ver, cuando entra el niño, ¿cómo te imaginas que va el taller y qué es lo que hace? No, pues, como niño. Lo ve enorme y quiere agarrar todo, pregunta para qué sirve esto, qué es aquello, y se lastima con alguna cosa seguramente porque no sabe para qué es. Y también como niño que de repente entra y ve a su papá trabajando, ¿no? Que a lo mejor dice, ay, mi papá es un genio. ¿Por qué? Pues porque agarra un palo y otro palo y de repente ya es un juguete. O agarra esta cosa y de repente ya la convirtió en una mesa. Transforma las O cosas. esta madera que estaba tan rugosa ya la hizo ligerita. O pues este aserrín de dónde sale. O incluso, oye papá, ¿y esta madera por qué huele de una manera y esta otra por qué?
Y José explicándole, es que este está verde, es que este es cedro, es que se usa para una cosa, esta se usa para la otra, y tomando las manos del niñito, a ver, mira, ven, siente la madera, a ver, agarra este clavito, ten cuidado, no te vas a machucar, o incluso hasta decirle, ya te machucaste por andar aquí sana colita de rana, ¿no? Sí, quizás ya un poco mayor, ya entendiendo un poquito más, queriendo participar ya en la magia que hacía su papá con la madera. Bueno, pues precisamente en esta forma que tengo yo de imaginarme la vida, regresar a través de la imaginación en el tiempo a ese lugar de Nazaret, donde además tú y yo hemos estado. Allá en Nazaret, donde José tuvo su taller, hemos estado en ese lugar bendito, dando gracias por el trabajo que tuvo José, por la labor que tuvo como carpintero y como padre, y precisamente se me ocurrió escribir este cuento en honor de este hombre al que todos debemos de querer mucho. ¿Qué les parece si escuchamos este cuento? El taller. Con los ojos curiosos propios de un niño, el niño Jesús entró por primera vez al taller de su padre. No estaba José, pero el Hijo de Dios admiró su taller porque sabía que de ahí surgían los bienes con los que su padre terreno lo vestía y alimentaba. En silencio, descubrió el orden de aquel sitio. Ahí aprendió la importancia del orden en el trabajo. Observó cada una de las herramientas y sus características, concluyendo que ninguna era igual. Así, aprendió que en la vida, como herramientas, cada oportunidad, cada momento y cada persona es distinta, única e irrepetible. Se acercó a la madera y observó sus vetas. Acariciándola con su mano, distinguió las partes burdas y comprendió lo importante que es lijar las astillas y asperezas. Ahí aprendió que, como en la madera, cualquier situación, problema o relación difícil se puede limar y mejorar con cuidado y tesón. Caminando por el taller paterno, descubrió los muebles fabricados por José. Estaban formados por tantas piezas distintas, pequeñas o grandes, pero todas importantes. Ahí descubrió la importancia de la unión y la organización, aprendiendo que no se puede excluir a nadie por humilde que sea. Mientras admiraba todo con atención, entró su padre. El pequeño observó que el trabajo de la jornada había coronado la frente de José con perlas de sudor. Entonces el carpintero le preguntó a su distinguido visitante: ¿te gusta mi taller? El niño, con una sonrisa y el movimiento de la cabeza, asintió. Luego el papá comentó: es muy pequeño en tamaño, pero yo lo hago grande con mi trabajo y mi servicio. Aquí las cosas siempre se hacen bien porque se hacen con amor. Soy feliz porque con el trabajo puedo alimentar y sostener a mi familia. Y además, la madera es tan noble que soluciona muchos problemas. El Hijo de Dios guardó en su corazón aquellas palabras y corrió a los brazos de José, que lo recibió con un fuerte abrazo. Nunca olvidó aquel día en el taller, aquellos brazos fuertes y el aroma de la noble madera. Pasaron muchos años. José murió, pero Jesús nunca lo olvidó. En el momento en que fue condenado a muerte y recibió la pesada cruz que llevaría al Calvario, recordó el taller de Nazaret y las palabras de su padre terreno. La madera es tan noble que soluciona muchos problemas. Así, cargó la cruz con entusiasmo, pensando en que su pasión y aquella pesada madera traerían al mundo el perdón y solucionarían muchos problemas. Mientras lo crucificaban, observó las herramientas que utilizaba su padre para ensamblar las piezas.
Entonces agradeció al humilde martillo y a los clavos que lo unieran a la cruz, porque así él también sería un instrumento que uniría el cielo con la tierra. Poco antes de morir, el aroma a madera de la cruz le hizo sentirse en el taller paterno, de tal forma que, cuando sus fuerzas desfallecían, sintió que José lo sostenía con sus fuertes brazos. Jesús comprendió que con su trabajo, por la salvación, había convertido el mundo en un taller con el que alimentaba y sostenía a la humanidad, y por el esfuerzo en realizarlo, llevaba en su frente las perlas de sudor que había visto en su padre. En sus últimos momentos, recordó al Padre terreno amoroso y con ese recuerdo entregó su espíritu al Padre eterno. Qué interesante manera de hacernos reflexionar, Padre José, amigos, sobre el valor de la figura paterna, no solo de Jesús, sino de todos nosotros, que la mayoría de las veces no valoramos y no reconocemos el esfuerzo de su enseñanza. Con esta reflexión nos quedamos, pero ahora vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial dedicado a San José. Ya hemos respondido con todo lo que hemos hablado en el programa de si la Biblia habla poco acerca de San José. Y la respuesta sería, bueno, con pocas palabras nos habla mucho, porque las palabras no siempre tienen que decir poquito. Yo creo que una persona que le dice a otra, te amo, pero esa palabra va acompañada a lo largo de toda la semana de acompañamiento, de solidaridad, de respeto, de ayuda. En fin, esas palabras dicen mucho, ¿no, David? Así es, o quien se la puede pasar dando un discurso de 1 hora y no decir nada. Efectivamente. Yo creo que con pocas palabras se puede saber qué tan mal se portó Judas, o con pocas palabras se puede saber también cómo se portó Pedro, o con pocas palabras se puede saber cómo se portó la Virgen María, las virtudes, y con pocas palabras se puede hablar simplemente de lo que hizo San José. Funcionó como Padre de Cristo, y digo funcionó porque tuvo esta función, no fue físicamente el Padre de Cristo, pero las funciones las hizo perfectamente bien. Pero así como se habla de la Virgen María como la bendita entre las mujeres, se tendría que decir que San José es el bendito entre los hombres, porque Jesucristo solamente tuvo un papá y una mamá, ¿no? Claro. Y si Dios tuvo que escoger al mejor de los hombres y a la mejor de las mujeres, ¿a quién escogió? A los mejores, al bendito entre los hombres y a la bendita entre las mujeres. Ahora, si alguien dijera, ¿y por qué lo escogió? Oiga, hábleme de algún antecedente de San José. Bueno, la Biblia no nos habla de los antecedentes, pero sí nos habla de lo que sucede ante los problemas y cómo actúa José. A ver, amigo que me está escuchando, usted como hombre, imagínese que ya hizo un compromiso para casarse con alguien, ¿eh? Ya está el compromiso totalmente hecho y de repente, antes de que ya venga el matrimonio como tal, resulta que su pareja está embarazada. ¿Qué hace usted?
¿Qué sería lo normal, David? ¿Qué hace la pues gente? un enojo impresionante y en el menor de los casos mandar a volar a la persona. Efectivamente, se rompe el compromiso, se rompe el pacto y se acabó. Ahora, vamos a poner la situación más difícil, porque en tiempos de José y de María habían leyes muy duras en el mundo judío. Si un hombre y una mujer tenían un compromiso y todavía no se realizaba la celebración y el hombre faltaba a su respeto y ya tenía relación con la mujer, todo el mundo le decía, oye, ¿qué pasó? No estás cumpliendo con las normas judías, eres de lo peor. ¿Cómo es posible que le hayas faltado el respeto a esta mujer, no? Le hayas faltado el respeto a la familia y a la comunidad judía, lárgate de aquí. Pero el problema era peor cuando la mujer, imagínate ya con el compromiso y estaba embarazada y no era del esposo. Claro. Entonces las leyes ahí lo que hacían era a esta mujer se le denuncia delante de toda la sociedad y toda la sociedad va y la mata ¿cómo? A pedradas. Efectivamente, así que ante esta circunstancia, ustedes amigos ya saben lo que podía haber hecho José. Claro. Si José acepta que él ha sido el sinvergüenza, pues toda la gente va a decir, ¿cómo es posible? Aléjate de aquí, en fin. Y si la mujer es la culpable, pues él va y la denuncia, María me faltó al respeto, hay que matarla a pedradas. Y nos dice la Sagrada Escritura que José, sabiendo que ese hijo no es de él, decide echarse la culpa y por lo tanto, ¿cómo? Abandonarla en secreto. En secreto, la mantiene en secreto. Repudiarla y abandonarla en secreto. Es decir, él la repudia internamente, pero de alguna manera se echa la culpa y la abandona en secreto. Pero esto nos indica que José dice, prefiero yo que a la mujer no la maten, prefiero yo que me echen a mí la culpa, pero yo respeto la vida de esa mujer y del niño que va a nacer. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Es decir, no es un sinvergüenza, está protegiendo la vida de dos personas, la de su esposa, o la de María y la del pequeño que espera. Y tampoco es el justo que, de acuerdo a la Biblia, tendría que ser. Porque el hombre justo diría, este hijo no es mío, yo cumplo con la ley, la denuncio y yo estoy actuando correctamente. No, José va más allá de la justicia. José actúa más allá de la justicia con misericordia y con amor. De tal manera que aquí ya tenemos un ejemplo maravilloso. Ahora, José pudo haber tenido miedo como mucha otra gente, pero también hay otro texto en la Sagrada Escritura que nos habla de la valentía que enfrenta cualquier adversidad. Cuando María ya está embarazada, a punto de dar a luz, viene una ley de parte del César que obliga a que viaje con su esposa hasta Belén. Y seguramente, imagínate, tú tienes una mujer embarazada, ¡ay, qué hago! Voy a tener problemas, conflictos, si nace a la mitad del camino. José dice, bueno, tengo que ir hasta Belén, ¿para qué? Para proteger también a mi esposa. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo para protegerla? Si la estás poniendo en riesgo por... No, es que las leyes romanas eran tan fuertes que si alguien no se registraba siguiendo la orden del César, podían convertirlo en esclavo a él y a su familia. Claro, sí. Así que imagínate, María va, aunque esto parezca malo, va a ser menos mal que lo que te podía pasar. Y valientemente la toma y la lleva. Y otro ejemplo de valentía ante la adversidad. Tú, David, la primera vez que viajaste al exterior, ¿cómo fue? Pues con miedo, fue precisamente a Europa, pero con el miedo de, pues, es un país nuevo, es un lugar que no conozco, cómo voy a comer allá, qué voy a pedir, si llevo el dinero suficiente o no. Pues sí, pero fíjate, llevabas dinerito, llevabas pasaporte, llevabas el vehículo y todo. Imagínate en tiempo de José, que cuando se entera que Herodes quiere matar al niño, pues ¿a dónde me voy? A un lugar donde no tenga tanta fuerza Herodes, me salgo de su territorio. Esto significa ir a Egipto, un idioma distinto, ningún familiar, ninguna nada, y totalmente con miedo. Yo me acuerdo cuando fui a trabajar por primera vez a Estados Unidos de bracero, caray,
qué difícil que te agarrara la migra. Sí. Me tocó, ¿y ahora de qué me toca trabajar? Y me decían, ahora te toca ir de barrendero al estadio de los Dodgers. Y ahí voy. ¿Y ahora de qué te toca? Pues de jardinero, allá a Hollywood, a sacar animales de esos cara de niños espantosos con las manos. ¡Ay! Y al día siguiente, ¿de qué te toca ahora? De albañil a poner una banqueta. ¡Ah, caray! Y a veces no tenías ni para tomar un poquito de agua y el sol a pelo. Bueno, imagínate a José con la gran valentía de decir, primero cualquier riesgo o cualquier cosa que maten a mi niña, ¿no? Así que esto, otro ejemplo de vida. Y con esa valentía, pues decide irse hasta Egipto, a una tierra lejana, sin conocerla, pero eso es lo que hace precisamente que Dios lo haya escogido como el padre terreno de Jesucristo y compañero de María. Y para enseñarnos que cuando una persona cumple su misión, ya puede desaparecer. Cuando alguien ha sembrado, ya puede el otro cosechar. Dios quiso que Moisés, que condujo al pueblo de Israel por el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida, ya no estuviera. Le tocó a Josué. Y cuando José, el padre de Cristo, terminó su misión porque Cristo ya era adulto o estaba a punto de llegar adulto, Dios dijo, José, terminaste ya tu carrera. Ahora terminaste tu misión, te toca terminar la vida y Jesucristo ve cómo muere su padre, ¿no? Y por esta razón a José se le considera el patrono para tener una buena muerte, porque imagínate, José se muere acompañado de la Virgen María y de Cristo. Oye, pues uno dice, yo quisiera también cuando llegue el momento de mi muerte tener a la Virgen María y a Cristo a un lado, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso también habla del gran hombre que fue José, porque tuvo el agradecimiento de María y de Jesús al haberlo acompañado en su muerte. Así es. Amigos, yo no sé si algunos de ustedes hayan tenido ya este momento tan difícil de llevar a sepultar a su papá, pero es un momento difícil y yo he visto que no todo el mundo agradece a ese hombre que fue el padre que Dios nos puso en la tierra por todo lo que hizo por nosotros. Ojalá que si han tenido ese momento haya sido de verdad de agradecimiento, y si no ha llegado ese momento en que el padre de familia ha tenido ya que ser llevado por Dios a su presencia, valórenlo, díganle gracias, gócenlo en todo momento. Pues llega el momento de terminar el programa, David, solamente para concluir. ¿Cómo se representa a San José normalmente? Pues los colores que normalmente se utilizan para representar a San José son el verde, una túnica verde con un color ocre encima o color dorado. Normalmente sostiene al niño Jesús o también se le puede representar en el taller de la carpintería. Así es, y con estas palabras sabias de David, nos despedimos, amigos, amigas. Muchas gracias, David. Gracias, Padre José, y pues felicidades por el Día de su Santo, le doy un gran abrazo. Pues muchísimas gracias, y también felicidades a todos los carpinteros y a todos los papás. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima.